complejo con respecto de problema, que son importantes. Entonces, a ver. Entonces, estamos en funciones de Green para problemas estacionarios y dinámicos en electrodinámica clásica. Ya al día de ayer hicimos el caso para el problema estacionario, calculamos la función de Green para la ecuación de Poisson. Ahora vamos a hablar sobre el problema dinámico. Entonces, cuando hablamos de problemas dinámicos, ayer ya comenzamos, digamos, hallamos la función de Green y todo eso. Debemos de pensar en que cuando nosotros estamos considerando un horizonte de tiempo, digamos, si usted excita su sistema, por ejemplo, en un tiempo t igual a 1, entonces lo que usted espera es que así haya una memoria trivial, el sistema responda por aquí en un tiempo t igual a 2 para, perdón, t2 para t2 mayor que t1. Digamos que esto es apenas la deducción lógica que uno puede sacar de un sistema físico, de cómo nosotros sabemos que funciona la dinámica de un sistema. Raro sería que usted excite el sistema en T1 y que responda en T0, que es un tiempo anterior a T1. Digamos que ese tipo de sistemas matemáticamente existen. Ustedes pueden buscar algunas lecturas sobre causalidad. Matemáticamente existen, pero son físicamente irrealizables. Entonces, usted puede escribir, por ejemplo, sistemas, se llaman no causales. Son físicamente irrealizables. Listo. Entonces, no puede realizar un sistema no causal. Ahora, hay sistemas, como yo les digo, ahí usted puede definir un sistema no causal eh, eh, de varias formas matemáticamente, pero pues no será realizable o puede hipotetizar sobre una situación no causal. Por ejemplo, en algunas situaciones, el Congreso de la República es un sistema no causal, ¿cierto? Por ejemplo, a uno lo invitan a votar un sábado y resulta que votaron el viernes. Entonces eso es no causalidad, ¿cierto? Es que responde el sistema antes de que se excite. Pero en general, en la física, pues nosotros no tenemos esas particularidades, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, eh, para nosotros curarnos en salud con esto, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos imponer sobre esta transformada inversa de Fourier que define la función de Green en el tiempo, nosotros podemos imponer que sea igual a cero para todo tiempo tau menor que cero. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a mirar cuáles son las condiciones en el plano complejo para que esto pueda ser impuesto, para poder garantizar esa imposición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a considerar esta transformación omega daga igual a omega más i omega prima, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder trabajar con esto, recordemos, digamos, someramente, no vamos a entrar mucho en el detalle del cálculo en el plano complejo, pero someramente podemos recordar cómo se calculan integrales en el plano complejo. Entonces, está el teorema de Cauchy que dice que 1 sobre 2pi por la integral de línea sobre una trayectoria gamma de f de z, siendo f de z una función de variable compleja z igual a x más y, es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de los residuos de f de z sub k. Ahora, ¿qué es importante resaltar ahí? En el caso, de la trayectoria gamma, para poder
que hayan residuos, los polos de f de z, polos de f de z deben de estar contenidos en la trayectoria gamma. Y así nosotros podemos definir el residuo de f de z como el límite, bueno, el residuo jésimo, como el límite cuando z tiende a zj de z menos zj a la p, donde p es la multiplicidad del polo por f de z. Entonces así es como se calcula un residuo. Listo. Y si nosotros sumamos los residuos de la función f de z y los multiplicamos por 2pi, entonces podemos hallar la integral de línea de f de z habiendo definido un contorno en el plano complejo. Entonces este contorno es importante. Necesitamos saber sobre qué contorno estamos integrando esa función. ¿Es importante el contorno, sí o no? La respuesta es sí y no, ¿cierto? No es importante porque no importa la forma del contorno. Lo que es importante es saber qué polos de f de z contienen el contorno. Si contiene todos los polos de f de z o contiene solo unos polos de f de z. Entonces, acá en este caso podemos decir que f de z es la suma desde n igual a menos infinito hasta más infinito de a sub n por z menos zn a la n, donde Zn son los polos de f de z, ¿cierto? Esto es algo parecido como a la serie de Taylor para funciones reales, sino que en el caso complejo se llama serie de Lohand. Ahora vamos a simplemente a decir algunas cositas sobre funciones analíticas, no mucho, como para que cuando hablemos de analiticidad en la clase no quedemos como por allá pensando quién sabe qué. Entonces, ¿qué podemos decir? Una función de variable compleja es analítica en Z0 si es derivable en la vecindad de Z0, incluyendo Z0. O sea, para que este tipo de funciones sean analíticas, su derivada no solo debe de existir en Z0, sino también en su vecindad. Eso es importante. Ahora, una función es derivable en el plano complejo si satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces vamos a explicar un poquito qué es esto. Esto no es muy importante para el desarrollo que vamos a hacer el día de hoy, pero es importante tener en cuenta simplemente qué significan las cosas. Entonces, si f de z es igual a u más i por b, donde u y v, perdón, son funciones que dependen de x, y, ¿cierto? Entonces, una función de variable compleja, z igual a x más y, que satisface las siguientes relaciones. Derivada de u con respecto a x es igual a derivada de v con respecto a y. Y derivada de u con respecto a y es igual a menos derivada de v con respecto a x. Conocidas como las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y por lo tanto, en tal caso, f de z es analítica si cumple estas relaciones. Esencialmente lo que nosotros queremos decir con analítica es simplemente que sea derivable en el plano complejo. O sea, ahí digamos que no hay que psicoanalizar ese término de ninguna forma. Ahora, ¿por qué es importante pensar en funciones analíticas? Bueno, entonces, esencialmente por esta transformación que hay acá, que ustedes la van a encontrar, digamos, ampliamente, la pueden encontrar en la literatura como continuación analítica. Yo no sé qué tanta literatura haya de esto en español, pero pueden buscar Analytical Continuation. Ese, para la construcción de funciones de Green en equilibrio, o en equilibrio, esta continuación analítica es, digamos que, como algo así como un santo grial. Esto es supremamente importante. Esto lo vamos a ver en los módulos extra que habíamos planteado para la semana entrante sobre funciones de Green ya para sistemas cuánticos de segunda cuantización y cosas por ese estilo.
vamos a ver que haciendo transformaciones de este tipo podemos construir funciones de Green que correspondan a sistemas físicos que sean realizables desde el punto de vista observacional, pues, ¿cierto? Entonces, esta transformación se llama continuación analítica y es determinante en el estudio de la causalidad. ¿Por qué se llama así? Porque esta es una transformación que cuando nosotros en una función de variable compleja reemplazamos omega por omega más o menos y por épsilon, si la función de variable compleja antes era analítica, después de hacer esta continuación sigue siendo analítica. Entonces eso es importante. Esto no afecta el panorama de analiticidad de la función. Ahora vamos a ver la función de Green causal. Supongamos que nosotros tenemos esta integral y tenemos de la integral entre menos infinito e infinito de di omega sobre 2pi g di omega daga por e a la menos i omega tau. ¿Por qué omega daga? Simplemente porque eh, esa función g está evaluada en el plano complejo para partes reales e imaginarias de omega diferentes de cero, ¿cierto? Entonces, aplicamos la transformación de continuación analítica, entonces transformamos omega de forma tal que la reemplazamos por omega daga igual a omega más i omega prima. Aquí hacemos la transformación, entonces reemplazamos los omegas por omegas daga. Eh, Como omega prima es una constante, entonces el diferencial de omega es el igual al diferencial de omega daga. Pero entonces cuando reemplazamos aquí omega daga, obtenemos que la exponencial se transforma como e a la menos i omega más i omega prima por tau. Ese menos i por ese i queda menos i al cuadrado, o sea que aquí queda un término de e a la omega prima tau por esta integral, que es la misma integral que nosotros teníamos acá. Entonces, por lo tanto, el aplicar la transformación de la continuación analítica simplemente nos genera este término de acá y así podemos escribir en general esta relación. ¿Listo? Entonces, esta relación va a ser importante cuando escojamos los contornos sobre los que vamos a integrar. Todavía no hemos dicho nada de contornos, ¿cierto? No hemos dicho sobre qué contornos vamos a integrar, si contienen los polos de la función o no lo contienen. No hemos dicho nada. Ahora sí vamos a decir algo. ¿Qué contorno vamos a utilizar? Vamos a utilizar una circunferencia que la divido en dos semicírculos. En el plano complejo superior, la circunferencia la voy a llamar, esa semicircunferencia la voy a llamar C más, y en el semiplano inferior la voy a llamar C menos. Este eje simplemente es la parte imaginaria de omega y esta es la parte real de omega. Listo. Aquí es donde va a ubicar los polos, ¿cierto? No sé qué polos son porque no conozco G de omega, pero simplemente hipotéticamente va a tener los polos en algún lado, ¿cierto? Como hay una separación 2 épsilon entre esos semiplanos, cuando épsilon tiende a cero, si los polos están exactamente sobre el eje real, entonces pueden observar que ninguno de los dos contornos encierra los polos. Entonces eso es importante. Y vamos a observar que si ninguno de los dos contornos encierra los polos, esa función de Green carece de información sobre la memoria y la causalidad del sistema. Entonces, eso es algo que vamos a tener que solucionar de alguna forma. Ahora, entonces vamos a vamos a calcular la integral que teníamos en mente sobre C+. Vamos a utilizar este contorno de acá. Y esto es igual naturalmente a la integral que habíamos dicho. Ahora, ¿por qué esta integral? Porque esta primera integral la estamos integrando sobre C más omega mayúscula, que es esta parte del contorno, que es este semicírculo de radio omega, donde omega tiende a infinito, o sea que es un semicírculo infinito, ¿cierto? Entonces, esa es esta integral de acá. Por lo tanto, ahí, sobre ese contorno, en general, omega prima no es cero. Listo. Ahora, esta segunda integral que tenemos ahí al otro lado, es esta integral sobre C+,
se descompone en la integral sobre C más coma omega, que es ese contorno semicircular, más este contorno lineal que va simplemente de menos infinito a infinito si nosotros recorremos el contorno en el plano complejo de esta forma. Entonces tenemos que integrar también esa función sobre ese contorno en verde que está definido como C más L más. ¿Listo? Ahora, como podemos ver, omega prima, como es la parte imaginaria de omega daga, entonces es cero en ese contorno. Por lo tanto, cuando nosotros reemplazamos omega prima por cero, lo que obtenemos es que esa integral que tenemos ahí es simplemente la transformada inversa de Fourier de g de tau. Y por lo tanto, podemos escribir que la integral sobre el contorno C más es igual a la integral sobre el contorno C más omega más g de tau. Pero este término de acá se hace cero por alguna razón que ya vamos a ver. Por lo tanto, esa integral simplemente es igual a g de tau. ¿Por qué es eso cero? Como omega es más infinito y vamos a asumir que estamos imponiendo esta condición de que la función de Green sea menor que cero para tau menor que cero cuando integramos sobre el plano, sobre el semiplano complejo superior. Entonces un infinito por un negativo es un menos número muy grande y a la menos un número muy grande tiende a cero. Entonces esta es la razón. Así, la función de Green o en el tiempo o la transformada inversa de Fourier de la función de Green quedaría especificada de esta forma y queremos imponer que esa función de Green sea cero. ¿Qué nos dice esto sobre la condición necesaria para que haya causalidad en la función de Green? Nos dice que la función de Green g de omega para tau menor que cero no tiene polos encerrados por C más, porque por el teorema de Cauchy la integral de línea sobre gamma de f de z, me faltó acá de z, disculpen, es igual a cero siempre y cuando los polos de f de z estén por fuera de gamma. Entonces, la condición para la causalidad es que g de omega no tenga polos en el semiplano complejo superior. Esa es la condición. Entonces, eso es todo lo que yo les quería decir con respecto a esto, para que pasemos ya otra vez a la función de Green de la ecuación de onda. Pero este tema es importante para no, yo no simplemente, digamos, decirles no, los polos tienen que ser de tal forma, de tal otra. Ya ustedes tienen más o menos un contexto de por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, por el momento no veo preguntas por acá. Eh, entonces, vamos a continuar. Vamos a ver, no ha llegado el profesor Osman todavía como para que me colabore con las preguntas. Entonces, eh, a ver, Johan Danilo, si es tan amable, si hay como unas preguntas represadas ahí en el chat, es tan amable y abre su micrófono y me comunica. Johan, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la pizarra que teníamos en estos días y vamos a trabajar un poquito con eh, la ecuación de onda, pero para, perdón, la función de Green para la ecuación de onda no homogénea. Listo. Entonces, ¿qué era lo que habíamos hecho ayer? Entonces, ayer esencialmente habíamos definido que la ecuación de onda
no homogénea tenía esta forma. Sobre una función de onda psi de RT igual a una excitación. Y nosotros habíamos dicho que los ejemplos de estas ecuaciones de onda no homogéneas en la electrodinámica es ejemplos en electrodinámica clásica eran los siguientes. Entonces teníamos, por ejemplo, potencial escalar. Para el potencial escalar teníamos que el laplaciano del potencial escalar menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo del potencial escalar era igual a menos la densidad de carga sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Y teníamos que para el potencial vectorial, teníamos que el laplaciano vectorial del potencial vectorial menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada del potencial vectorial, con respecto al tiempo era igual a menos mu sub 0 por la densidad de corriente, ¿cierto? Entonces, estos son los dos ejemplos de electrodinámica que hemos discutido, a los que hemos llegado y habíamos quedado en que tal cual, como habíamos planteado en las últimas sesiones, la función de Green satisface el problema de autofunciones dado por el siguiente problema de autofunciones, que sería Laplaciano menos 1 sobre c al cuadrado, derivada segunda con respecto al tiempo, de g de r menos r', coma t menos t', igual a delta 3 de r menos r', delta de t menos t'. Es el problema de autofunciones que satisface la función de Green. Y ayer, inmediatamente, también habíamos llegado a una forma de expresar ese problema de autofunciones en términos de el dominio de Fourier. Como vi que por ahí se conectaron algunas personas que no habían venido ayer, entonces voy a tratar de hacerlo otra vez. No vamos a hacer todo el cálculo que hicimos ayer, sino que simplemente lo vamos a escribir, porque ese cálculo va a estar en el material que va a quedar disponible en la página del curso. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos dicho, hagamos R menos R', una variable R mayúscula, T menos T', digamos que es tau. Entonces, por lo tanto, reescribamos este problema como laplaciano menos 1 sobre c al cuadrado segunda derivada con respecto al tiempo, g de r, tau. También aprovechemos y multipliquemos esto aquí por e a la menos i k punto r menos omega tau, y esto es igual a delta 3 de r mayúscula por delta de tau por e a la menos i k punto r menos omega tau.
¿cierto? Y entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Dijimos, vamos a integrar ambos lados de esta ecuación con respecto a D3R y con respecto a tau. Lo mismo acá, D3R de tau. Cuando hacemos esto, entonces nosotros vimos que esta integral en el lado derecho da 1. Por lo tanto, habíamos terminado con que el problema se reduce a que la integral sobre D3R y sobre D tau de este operador d'Alembertiano de G de R, tau por E a la menos I K punto R menos omega tau, esto era igual a 1. Bueno, de acá de alguna forma nosotros habíamos dicho que tenía que salir la transformada de Fourier. Nosotros hicimos el procedimiento para el laplaciano, entonces expandamos esto un poquito. Esto lo podemos escribir como, vamos a expandir como tenemos, la integral es un operador lineal, entonces podemos separar esa suma dentro de la integral o esa resta de la siguiente forma, decir que esto es, para el laplaciano utilizamos el color rojo, o sea, entonces esto es delta D3R de tau laplaciano de G de R, tau por E a la menos I K punto R menos omega tau. Y para utilicemos el verde acá, decimos que esto es menos 1 sobre C al cuadrado para esa constante. Y después utilizamos el blanco para esta derivada. Entonces, esta menos 1 sobre C al cuadrado por la integral sobre D3R de tau de la segunda derivada de G de R, tau. Esto es con respecto a tau. Noté porque te había cambiado de variable. Lo mismo acá. Esto es con respecto a tau. Y esto también acá. Entonces, esto por E a la menos I K punto R menos omega tau. Todo esto es igual a 1. Ah, pero primero yo como... Bueno. ¿Qué habíamos visto ayer? Nosotros cuando hicimos una elaboración, que es la elaboración usando la notación tensorial o la notación de componentes, habíamos visto que esta integral de acá esencialmente nos daba menos k cuadrado por g de k, omega. Y habíamos discutido que esta integral de acá, usando integración por partes, como dijo la compañera Natalia, nos daba menos omega al cuadrado por g de k, omega. Por lo tanto, podemos escribir esta ecuación algebraica que dice así, menos k cuadrado menos 1 sobre c al cuadrado por menos omega al cuadrado, todo por g de k, omega, es igual a 1. O, dicho de otra forma, omega al cuadrado sobre c al cuadrado menos k al cuadrado por g de k, omega es igual a 1. Si despejamos g de k, omega, obtenemos que es igual a c al cuadrado sobre omega al cuadrado menos c al cuadrado k al cuadrado o c al cuadrado sobre omega más ck por omega menos ck. Y acá ya entonces de una tenemos expresados los dos polos de esa función de Green.
Es decir, los polos de esta función de Green en el dominio de K omega o en el dominio de omega polos son omega igual a más o menos C por K. Eh, eso, como les había dicho ahorita, eso no nos dice nada de la causalidad, ¿cierto? Entonces, no nos dice absolutamente nada de la causalidad y entonces vamos a tener que hacer algo con esto, ¿cierto? Porque nosotros sobre esta función de Green no podemos imponer ni causalidad ni anticausalidad. Y usted no, digamos que de una manera tan arbitraria, no simplemente puede ir moviendo los polos de la parte real, como están acá, porque acá están en la parte real, a la parte imaginaria positiva o negativa. Todo tiene que hacer mediante una transformación que esté bien axiomatizada y sea una transformación regular, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, decimos lo siguiente. G de K, omega, igual a C al cuadrado sobre omega más CK, omega menos CK. Dado eso, podemos decir que G de R, tau, según la teoría que revisamos ayer, es igual a D3K sobre 2pi al cubo de omega sobre 2pi por G de K, omega por E a la I, ¿cierto? K.R menos omega tau. Esto es la transformada inversa de Fourier de G de R tau, tanto en R como en tau, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente elaboramos un poquito, reemplazando lo que nos dio la transformada de Fourier de la función de Green. Entonces, vamos a decir que esto, aquí saquemos esos 2pi, 2pi a la 4, de 3K, de omega, C al cuadrado sobre omega menos CK, omega más CK, por E a la I K.R por E a la menos I omega tau. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Vamos a separar. Una de las ventajas que tenemos en este caso es que omega y K, digamos que no están acopladas de ninguna forma. ¿Sí o no? Entonces, no están ni multiplicadas ni dentro de un seno omega por dividido c de K o lo que sea, no. Están bien separaditas. Entonces podemos separar estas integrales. Esto nos da C al cuadrado sobre 2pi a la 4 integral sobre d3k de E a la I K.R por la integral sobre d omega entre menos infinito y más infinito naturalmente de E a la menos I omega tau sobre omega menos C por K y omega más C por K. Tenemos que calcular esto. Ahora, a pesar de que este problema sea complejo, no me refiero al plano complejo, no que me refiero que es un problema challenging, es un problema, es un reto interesante calcular este problema. A eso me refiero. Entonces, eh, mm, a pesar de eso, esta integral que nosotros tenemos acá, que la voy a escribir así en inglés, challenging. No es que sea tampoco tan difícil, sino que hacer un poco de cosas para poder llegar a una respuesta que tenga un sentido físico para nosotros, ¿cierto? Porque esto hasta donde vamos acá,
Si nosotros hacemos esta integral, nosotros podemos hacer esta integral usando Cauchy, es fracciones parciales, un poco de cosas, el resultado no va a tener ningún sentido. No va a ser ni anticausal, ni causal, no va a hacer nada en el tiempo, ¿cierto? Nosotros tenemos que poder imponer que cuando estamos trabajando con problemas dinámicos, tenemos que poder imponer unas restricciones que mañana vamos a ver en la primera parte de la clase, porque ya en la segunda parte de la clase comenzamos mecánica cuántica. La primera parte de la clase vamos a ver que esas restricciones tienen un nombre y son importantes, ¿cierto? Entonces, se llaman las relaciones de Kramers y Kronig. Ahora, para nosotros poder entonces lidiar con esto de forma tal que podamos hacer unas imposiciones, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar en esa integral sobre omega y vamos a dejar esta integral de acá. Entonces, esto lo dejamos para después, for later, ¿cierto? Entonces, para integrar esto de acá vamos a hacer una cosa. En el plano complejo, vamos a dibujar la parte real, la parte imaginaria de omega y por lo tanto vamos a definir dónde están nuestros polos. Entonces, un polo que tenemos está aquí en omega 1 igual a menos CK y el otro polo está en omega 2 igual a CK. Esos polos, como nosotros los tenemos ahí, son dos polos que están completamente sobre el eje real del plano omega, ¿cierto? Este es el plano omega, que tiene una parte real y una parte imaginaria. Pero nosotros al principio de la clase habíamos visto que teníamos una restricción para imponer causalidad. Era que la función de Green, si iba a ser causal, no podía tener polos encerrados por un contorno en el semiplano superior. Por ende, si tenía que tener polos, que los tiene que tener, porque si no tiene polos, la integral de línea de cero, esos polos iban a estar encerrados por un contorno en el semiplano inferior complejo, ¿cierto? En el semiplano complejo inferior. Teniendo eso en mente, entonces vamos a plantear dos contornos. Vamos a plantear este semicírculo por acá de radio infinito y este semicírculo por acá de radio infinito. Ahora, cada semicírculo va a encerrar unos polos. ¿Qué es lo importante? Si ustedes les interesa trabajar con funciones de Green, hacer teoría con funciones de Green, no simplemente coger y utilizar la función de Green como abrir un escaparate, dejar un martillo para clavar una puntilla, no. No hacer teoría con funciones de Green. Lo que les voy a explicar es trascendental. Entonces, necesito que pongan mucha atención. Esto es muy importante. Los polos que va a encerrar este contorno que dibujé en la parte inferior, que lo voy a llamar el contorno C-, los polos que yo quiero que ese contorno encierre son los polos que corresponden a una función de Green causal. ¿Listo? Porque para que sea causal, esos polos no pueden estar encerrados por un contorno en el semiplano complejo superior. Ahora, los polos que va a encerrar este contorno C+, este contorno C+, son unos polos que corresponden a una función de Green anticausal, porque es lo contrario de lo que habíamos demostrado ahorita. Para tau mayor que cero, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que nosotros queremos para tau mayor que cero es que la función de Green causal
la función de Green, perdón, para tau menor que 0, queremos que la función de Green anticausal sea diferente de 0. La anticausal. Es decir, antes de que el sistema responda, va a existir una función de Green anticausal que también es importante para nuestra teoría, porque la función de Green se debe componer de una parte causal y anticausal, así como la onda se compone de una parte progresiva y regresiva. Esa función de Green anticausal está definida por un contorno en el semiplano complejo superior que encierra unos polos de la función de Green anticausal. ¿Listo? Entonces, en resumen, el contorno en el semiplano complejo inferior encierra los polos de la función de Green causal. Y el contorno en el semiplano complejo superior encierra los polos de la función de Green anticausal. ¿Listo? Pero si los polos están sobre el eje real, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Vamos a transformar omega en omega más o menos i por épsilon. O sea, una continuación analítica. Es decir, a cada uno de estos polos que nosotros tenemos acá, le vamos a sumar i épsilon y le vamos a restar i épsilon. Eso significa que acá voy a proyectar este polo a una altura infinitesimalmente pequeña de épsilon, solo para que esos polos queden dentro de ese contorno, no más. O sea, lo más pequeño posible para que los polos queden dentro de ese contorno. Por lo tanto, este nuevo polo, omega 1, es igual a menos ck más i épsilon. Y este nuevo polo, omega 2, es igual a ck más i épsilon. Vamos a colocar un signo más a esto porque son los polos que encierra el contorno C+. De la misma forma, vamos a proyectar estos polos hacia abajo a una altura menos épsilon, hagámoslo en el color que habíamos definido inicialmente. Por lo tanto, esto es omega 1 menos igual a menos ck menos i épsilon y omega 2 menos igual a ck menos i épsilon. Esos son los nuevos pares de polos que nosotros tenemos. Entonces, por lo tanto, como tenemos dos contornos, van a salir dos funciones de Green de esa función original que tenemos. Y una de esas funciones de Green en el tiempo representa la función de Green causal y la otra la función de Green anticausal. Por lo tanto, esta integral que tenemos acá la vamos a transformar para que quede así. Integral entre menos infinito e infinito. Digamos, sobre C, por ejemplo, de omega e a la menos i omega tau sobre omega más ck, omega menos ck, va a ser transformada en una integral entre menos infinito y más infinito, que se va a integrar sobre c más o sobre c menos de omega e a la menos i omega tau, omega más ck más o menos i eta y omega menos ck más o menos y eta. Listo. Ahora, podemos dividir más específico, o podemos escribir esa división de esa integral más específicamente así. Va a haber una integral sobre C menos sobre d omega de e a la menos i omega tau. De e a la menos i omega tau sobre omega más ck más
y epsilon por omega menos ck más y epsilon, ¿cierto? Esta integral que tenemos acá solamente va a ser finita para tau mayor que 0. Y tenemos esta otra integral que tenemos acá sobre c más de omega de e a la menos i omega tau sobre omega más ck menos i epsilon omega menos ck menos i epsilon. Y esta integral solamente va a ser finita para tau menor que 0. Por lo tanto, esta integral de acá representa la función de Green G super R de tau, que la conocemos como la parte causal de la función de Green. Y esta de acá es G super A de tau, que representa la parte anticausal de la función de Green. Entonces, ahora nosotros nos vamos a concentrar en evaluar la parte causal. Punto importante que quiero que entiendan. Para los que están trabajando con funciones de Green o quieren comenzar a trabajar con funciones de Green, estas dos funciones de Green las van a ver repetidamente en las teorías, tanto en la teoría convencional como en la teoría de campos. Esta se llama retarded Green's function, función de Green retardada. Y esta se llama advanced Green's function, función de Green avanzada. Eso no es otra cosa, como vamos a ver los que nos quedamos en los módulos adicionales la semana entrante, no es otra cosa que una función de Green para tiempos positivos o para propagación progresiva en el tiempo y una función de Green para una propagación regresiva en el tiempo. Ahora, la teoría necesita esas dos funciones de Green. Es decir, una función de Green no está completa sin la otra. Y nosotros vamos a ver que una es el complejo conjugado de la otra. Cuando veamos esto en mecánica cuántica, pues, cierto, que la definición es un poquito diferente. Pero estas dos funciones de Green son funciones de Green que son esenciales para la teoría. En cualquier caso que ustedes estén trabajando, ustedes van a encontrar estas dos funciones de Green. Inclusive en temas de no equilibrio. Ahora, porque yo quiero, digamos que enfatizar en que esto también es muy importante si queremos trabajar por fuera del equilibrio. Porque resulta que cuando nosotros trabajamos en mecánica cuántica, nosotros siempre nos preguntamos qué hay de diferente en la formulación cuántica de la formulación clásica, ¿cierto? Y yo una vez escuché a un muchacho, un estudiante de doctorado, decir, no, es que en la parte clásica simplemente tenemos funciones de Green y en la cuántica tenemos funciones de Green retardadas y avanzadas. O sea, eso es un error conceptual imperdonable, pues, ¿cierto? Entonces, la función de Green retardada y avanzada tiene que ver con la causalidad y la causalidad es independiente de la naturaleza del sistema, ya sea cuántica o clásica, ¿cierto? Puede que la causalidad tenga diferentes efectos en lo clásico y en lo cuántico, pero la causalidad es un concepto genérico, no tiene que ver ni con lo clásico ni con lo cuántico, ¿cierto? Entonces, ahora en varios papers ustedes van a poder encontrar que la función de Green para algún tipo de sistema, la función de Green normal, simplemente una función de Green, por ejemplo de omega, la expresan así. Porque siempre estas dos funciones de Green, GR y GA, parametrizan las teorías. Son los parámetros de las teorías. Ahora,
Cuando ya estamos adentrándonos en el terreno de lo más cuántico, porque la función retardada y avanzada tiene una contraparte clásica, ¿cierto? Es como el teorema de Ehrenfest. ¿Para qué utilizamos nosotros el teorema de Ehrenfest en mecánica cuántica? Para poder, digamos que, agarrarnos a una contraparte clásica con la que ya tenemos cierta familiaridad. Entonces acá tenemos cierta familiaridad con G retardado y G avanzado. Por eso las teorías las expresan de esta forma. Entonces uno dice, listo, entonces si la parte clásica del sistema la conlleva GR y GA, ¿dónde está la parte cuántica? Y está en esta de acá. Esta se llama la función de Green de Keldysh. Y en teoría de funciones de Green, eso es lo más lejos que uno puede ir como función de Green. Ya digamos que lo avanzado que se pone esto es cómo puede escribir usted eh, eh, expresiones para los observables en términos de series perturbativas en funciones de Green, ya sea de Keldysh o de cualquier otra cosa, pero la función de Green más avanzada, es decir, la que contiene más información sobre tanto correlaciones clásicas como correlaciones cuánticas, como fluctuaciones térmicas, es GK, que es la función de Green de Keldysh. Originalmente, este problema en este tipo de teorías de campo se escribe como GC, G mayor que, G menor que y GC daga. Nosotros llegamos a este problema cuando aplicamos una transformación de similaridad sobre esta función que por definición es una transformación eh, que no cambia la física del sistema, simplemente es un cambio de base, ¿cierto? Pero la física es independiente. Entonces, en este caso, esta matriz sí tiene puras funciones de Green que solo aparecen en mecánica cuántica. Tanto la función de Green ordenada en el contorno, antiordenada en el contorno, mayor que o menor que. Listo. Entonces, cuando hacemos la transformación, llegamos a una función de Green de este tipo que tiene dos funciones de Green que podemos reconocer de la teoría clásica, la retardada y la avanzada. Ese es el contexto que yo les quería dar para que continuemos con la obtención de la función de Green retardada, por lo que solo vamos a utilizar este pedacito de acá. Bueno, entonces, en este momento son las 7:21. Entonces, me voy a ir para el chat a ver si tenemos alguna pregunta para discutir o simplemente podemos continuar. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. La pregunta es respecto al contorno con el que calculamos básicamente la función de Green, porque digamos que cuando agregamos ese más o menos y epsilon, pareciera que eso está íntimamente relacionado con si es causal o no es causal. Sin Pero si es que embargo, por no le ejemplo, escuché digamos que bien, si mira el Carlos. contorno No le escuché. ¿Está íntimamente relacionado con qué? con si o bien estamos calculando la función de Green causal o la anticausal. Sí, exactamente. Pero digamos que, por ejemplo, o sea, muchas veces el contorno lo toman es alrededor del punto e interpretan, digamos, en vez de tomar el epsilon, interpretan como si hicieran un pequeño corrimiento alrededor del contorno. Entonces, digamos, con base en eso, por ejemplo, calculan el valor principal, que es equivalente a o bien Sí. correr el epsilon para arriba o para abajo. Entonces, en ese sentido, digamos que cuando uno calcula el valor principal, uno, o sea, o bien puede correr el polo para arriba o para abajo, interpretándolo bien si estamos corriendo pues el contorno hacia arriba o hacia abajo. En ese sentido, ¿no sería mejor ver la imagen, digamos, como, o sea, hasta qué punto la imagen de agregar el polo y epsilon o la imagen de correr el contorno
es más corriente el contorno, eso es independiente de si la función de Green es causal o es anticausal, porque digamos que da lo mismo si uno hace, por ejemplo, aplica el teorema de Cauchy, calcula la contribución del término hacia abajo, el término hacia arriba. Sí, exacto. Eso es cierto. O lo que usted dice es cierto. O sea, si usted hace un corrimiento, si usted está haciendo un corrimiento, ojo con esto, Jalil, si usted está haciendo un corrimiento en el polo, ¿sí o no? Como tal, yo le entiendo que usted se refiere a que está haciendo un corrimiento en el eje real. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, los corrimientos en el eje real, usted puede hacer un corrimiento en el eje real. Y cuando usted hace un corrimiento en el eje real, lo que usted adquiere es algo así como una fase, que eso, digamos que es apenas lógico en este caso. Todos los corrimientos en el dominio de Fourier son permitidos so pena de que usted multiplique la transformada inversa por una fase. Eso es una de las propiedades de la transformada de Fourier inversa o de la transformada directa, ¿cierto? Ahora, eso no contiene, usted puede correr todo lo que usted quiera, los polos, Jalil, pero eso no le da ninguna información sobre la causalidad, ¿cierto? Entonces, lo que le da información sobre la causalidad es en el semiplano, en el plano mega, sobre el cual usted está calculando la integral. Ahora, por ejemplo, ese método que usted escribe, Jalil, es un método que se utiliza para calcular la función de Green para los problemas de scattering estacionarios en mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque los problemas de scattering estacionarios en mecánica cuántica, por definición, son causales, solamente por la forma como se plantea el problema, ¿cierto? Porque usted tiene una onda entrante o una onda incidente, y naturalmente, si usted está hablando de un problema de scattering, entonces la onda está en T0 está en un lugar y en T1 está más cerca del centro de scattering, ¿cierto? Es un problema netamente causal porque la onda es una onda progresiva en el tiempo, ¿sí? No es regresiva, sino que es progresiva. Pero el problema de scattering en mecánica cuántica es un problema estacionario, como vamos a ver, yo creo que mañana vamos a ver eso. Entonces ahí usted puede hacer lo que usted plantea, coger simplemente un contorno, deformarlo alrededor del polo y que un contorno coja un polo y que el otro contorno coja el otro polo, ¿cierto? Sin ningún problema, desde que el mismo contorno no coja los dos polos, ¿cierto? Entonces eso es importante. Que un contorno coja un polo y que el otro contorno coja el otro polo, para poder que la integral que da origen a la función de Green sea finita. Ahora, con problemas dinámicos, que es lo que yo les quiero enseñar, y yo por eso les había dicho, Jalil, les había sugerido que se me leyeran los capítulos 30, 31 y 32 del libro de Schwinger para que entendieran esa parte. Con problemas dinámicos, tenemos que imponer una restricción sobre esa integral. Y para nosotros poder imponer esa restricción sobre esa integral, entonces tenemos que transformar la integral. Por eso yo les expliqué al comenzar la clase que la transformación de esa integral no daba lugar a que se perdiera ni la analiticidad ni ninguna otra propiedad como vamos a ver más adelante. Es decir, el resultado físico como tal es invariante a esa transformación. Lo que hace esa transformación es que define una forma como se propaga la solución en el tiempo, si se propaga regresiva o progresivamente. Eso es todo lo que hace. Pero lo que usted plantea lo vamos a hacer mañana. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de contornos con el oscilador de Lorentz, para que de pronto, digamos, usted se ambiente un poquito más con respecto a esto. Y después vamos a ver cómo se evalúa la función de Green para la ecuación de Schrödinger. Entonces, de pronto ahí usted puede comparar los dos métodos, que uno es un método para calcular integrales de contorno en el dominio de K y el otro es un método para calcular integrales de contorno en el dominio de omega, ¿sí o no? Y usted debe de ver la diferencia entre esas dos simetrías, que es una simetría de traslaciones espaciales y la otra es una simetría de invarianza temporal. ¿Me hago entender? sí, profe. Entonces, para eso, Jalil, es una muy buena pregunta. Les recomiendo que
les recomiendo que se lea los capítulos que le sugerí del libro de Schwinger. Listo. Y me gusta mucho que haya hecho el comentario sobre el teorema del valor principal de Cauchy, porque digamos que eso lo podemos traer a colación y podemos invitar al resto de la audiencia a que, digamos, le pegue una revisadita a ese teorema del valor principal de Cauchy para el día de mañana, para un ejercicio que vamos a estar haciendo. Entonces, gracias, Jalilay, por la pregunta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, aparentemente no hay más preguntas. Entonces, vamos a proceder. Entonces, ahora, procediendo, entonces ya sabemos que para la función de Green causal, tenemos los siguientes polos. Entonces tenemos omega 1 menos igual a menos CK menos I epsilon y omega 2 menos igual a CK menos I epsilon. ¿Cierto? Entonces esos son los dos polos y esos dos polos los vamos a utilizar en la resolución de esa integral. Esos dos polos son importantes para solucionar esa integral. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esa integral? La vamos a la vamos a solucionar utilizando el teorema de Cauchy para las integrales. No el que dijo Jalil que el teorema de Cauchy, el valor principal es distinto. Este es el teorema de Cauchy para las integrales. Entonces tenemos la integral sobre C menos de d omega por e a la menos i omega tau de omega más ck más i epsilon por omega menos ck más i epsilon. Esta integral que nosotros tenemos acá, simplemente la podemos expresar como igual a lo siguiente, menos 2pi por i por la suma desde k igual a 1 hasta 2 de el residuo de quién, de e a la menos i omega tau sobre omega más ck más i epsilon por omega menos ck más i epsilon sub k, porque tiene dos residuos dado que tiene dos polos. La pregunta es, si en el teorema de Cauchy inicialmente nosotros habíamos dicho, aquí en la diapositiva donde enunciamos el teorema de Cauchy, nosotros habíamos dicho que era 1 sobre 2pi, o sea que multiplicamos este 2pi acá, ¿por qué nos quedó con un signo menos? Entonces la respuesta es la siguiente, ese signo menos tiene dos orígenes. Puede tener el origen de que estamos integrando o en el plano superior o en el plano inferior, o sea que la parte imaginaria de omega es positiva o negativa, eso es un origen, que es este de acá, porque estamos integrando sobre el semiplano complejo inferior. El otro origen es que usted cambia de orientación en el contorno. Para una orientación en dirección de las manecillas del reloj es positivo y para una orientación en la dirección contra a las manecillas del reloj es negativo. Entonces, eso es esencialmente el origen de ese signo, pero en este caso, ese signo menos es porque estamos integrando en el semiplano complejo inferior. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar simplemente eso como la suma de esos dos polos, ¿cierto?
Entonces, digamos que eso no resiste análisis, ¿sí o no? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuando vamos a hacer esto, tenemos que tener en cuenta que epsilon tiende a cero porque epsilon es infinitesimal y que omega mayúscula tiende a infinito, porque el semicírculo sobre el cual estamos integrando es un semicírculo de radio infinito. Listo. Pues por lo tanto, esa integral la podemos usar. Esto va a ser igual a menos 2pi por i. Recuerden que el polo es la función, o sea, e a la menos i omega tau por omega más c por k más i epsilon por omega menos c por k más i epsilon multiplicada por omega menos omega 1, por ejemplo, que es uno de los polos. Entonces multiplicada por omega menos ck menos i epsilon. O sea, más ck más i epsilon, ¿cierto? Evaluada en omega 1 menos, que es igual a menos ck menos i epsilon. Esa es la primera. Ese es el primer residuo, más el segundo residuo, que es la función e a la menos i omega tau sobre omega más ck más i epsilon por omega menos ck más i epsilon, evaluada en omega 2 menos igual a algo, que va a ser ¿qué? Va a ser ck menos i epsilon, ¿cierto? Por lo tanto, este factor de acá, que es omega menos el polo, ¿quién va a ser omega menos el polo? Va a ser omega menos ck más i epsilon, ¿cierto? Entonces de acá, nosotros ya cancelamos algunas cosillas. Cancelamos este con este y cancelamos este con este. ¿Y qué nos queda? Esencialmente nos va a quedar menos 2pi por i que multiplica a e a la menos i omega 1 tau sobre omega 1 más, perdón, menos ck más i epsilon. El segundo término es más e a la menos i omega 2 menos por tau sobre omega 2 menos más ck más i epsilon. Ahora simplemente reemplazamos que es omega 1 menos y omega 2 menos, ¿cierto? Entonces 1 es ck menos i epsilon y el otro es menos ck menos i epsilon, pues entonces ahí, digamos, obtenemos lo siguiente. Entonces el omega 2, bueno, el omega 1, habíamos dicho que es menos ck menos i epsilon, ¿cierto? Entonces obtenemos que el primer término es menos 2pi i por e a la menos i por menos ck menos i epsilon por tau sobre menos ck menos i epsilon menos ck más i epsilon. Más el otro polo es ck menos i epsilon, ¿cierto? Entonces esto es e a la menos i ck menos i epsilon por tau sobre ck menos i epsilon más ck más i epsilon. Entonces, ¿qué se cancela acá? Los i epsilon se cancelan en esta parte y nos queda menos 2pi por i. Arriba, ¿qué nos va a quedar? Ojo al gol acá. Nos queda menos i por menos ck, nos da ck positivo, por lo tanto esto es e, ¿sí o no? A la i ck tau. Y este menos i por menos i epsilon,
¿Qué nos da? Eso nos da menos E a la menos epsilon tau, ¿cierto? Esto dividido sobre menos 2ck. Ahora, ¿más qué? Ahí simplemente por un análisis similar ustedes pueden observar que esto da E a la menos I ck tau por E a la menos epsilon tau dividido 2c por k, ¿cierto? Y esto simplemente es igual a ese, a ver cómo hacemos acá, para que esto no se vuelva un despelote. Esto da menos 2pi por i. Bueno, quitemos ese menos de ahí, dejemos 2pi por e a la menos epsilon tau, que lo saco como factor común, ¿cierto? Saquemos ck también como factor común y nos queda, ¿qué nos queda ahí? Nos queda menos e a la ck tau y ck tau menos e a la menos i ck por tau sobre 2i. Sí o sí. Y esto nos da seno de ck por tau. Por lo tanto, esto todo nos viene a dar 2pi sobre ck por e a la menos epsilon tau menos seno de ck por tau. Entonces ya tenemos la parte temporal de la transformada de Fourier, ¿cierto? Digamos que un poquito dispendioso ese proceso, pero pues logramos llegar, ¿cierto? Entonces ahorita nos vamos a calcular toda la transformada inversa de Fourier. Transformada inversa de Fourier de G de R tau. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Esto es G de R, tau igual a menos C al cuadrado sobre 2pi a la 4, integral sobre D3K, E a la IK punto R, por la integral que acabamos de calcular, ¿cierto? Entonces, este menos naturalmente sale del menos de la integral que acabamos de calcular, que es 2pi sobre ck e a la menos epsilon tau seno de ck tau, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué se cancela por ahí. Esta c se cancela con este cuadrado. Este 2pi se cancela con este 4 de acá. Esto nos queda menos c sobre 2pi al cubo por la integral en coordenadas, ¿qué? ¿Qué hago ahí? Coordenadas esféricas, ¿cierto? K cuadrado de K, seno de teta, de phi. Como epsilon tiende a 0, este e a la menos epsilon tau tiende a 1. Por lo tanto, como yo le explicaba ahorita a Jalil, ese epsilon no interfiere en el resultado final. Puede ser lo que usted quiera, ese epsilon puede ser lo que usted quiera. Puede ser 20.000, pero si usted después de 20.000 lo vuelve 0, eso no interviene en el resultado final. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? A ver, tenemos por E a la I, K. Ese K punto R queda como K por R por coseno de teta por el seno de CK tau sobre K. Esta K se va con una de estas K de acá, ¿cierto? Y este de phi acá, bueno, hagamos esto paso por paso como para, ¿ves cómo me queda esto? Me queda menos C
sobre 2pi al cubo. Integral de 0 a 2pi de phi. Integral de 0 a más infinito de k, ¿cierto? Integral de, bueno, coloquemos acá seno de ck tau por la integral de 0 a pi de seno de teta por e a la i k r cos teta, ¿cierto? Entonces, como lo hicimos ayer, u igual a coseno de teta, de u igual a menos seno de teta, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Que cuando teta es igual a 0 o es igual a 1, cuando teta es igual a pi, u es igual a menos 1. Por lo tanto, esta transformada inversa que estamos calculando nos da este integral de 0 a 2pi de phi a 2pi, o sea que este 2pi de acá se cancela con uno de estos 2pi de acá, o sea que esto queda menos c sobre 2pi al cuadrado. Integral de 0 a más infinito de k por dk seno de ck tau por menos la integral entre entre más 1 y menos 1 de du por e a la i k r por u. Cambiamos ese signo de invirtiendo los límites y nos queda que esto es menos c sobre 2pi cuadrado integral entre 0 y más infinito de k seno de ck tau, ¿cierto? Integral entre menos 1 y 1 de du e a la i k ru, pues menos c sobre 2pi al cuadrado integral de 0 a más infinito k de k seno de ck tau por e a la i k ru sobre i k r entre menos 1 y 1, y esta k de acá se cancela con esta k de acá, esa r sale de ahí, ¿cierto? Con esa i, entonces podemos decir que esto es, ¿qué es esto? Podemos decir que esto es simplemente menos c sobre 2pi, esto es menos c sobre 2pi, digamos, a ver, al cuadrado y por r. Listo. Entonces, podemos dejar esto ahí por el momento, por la integral entre 0 y más infinito de k. Y este seno lo vamos a expresar como exponenciales. Entonces, digamos que esto es e a la ck tau y ck tau menos e a la menos i ck tau sobre 2i, que multiplica a esto de acá evaluado entre 1 y 1, o sea que multiplica a e a la i kr menos e a la menos i kr. Y este 2i que tengo acá lo voy a sacar para afuera, o sea que me queda ahí un 2i al cuadrado. Esto es igual a menos c sobre 2i cuadrado r, 2pi cuadrado integral entre 0
I más infinito D de K. Este es el paso más maluco de hacer. O más maluco no, sino que digamos que es un poquito dispendioso, pero pues diría yo que hay que hacerlo de todas formas. Pues ya vamos a acabar. Nos quedan 12 minutos y no creo que nos gastemos los 12 minutos. Esto es acá por... Hasta que multiplica a lo siguiente. Esto es E a la I C K tau menos E. Sí, ahí puse los dos menos. Menos E a la menos I C K tau por E a la I K R menos E a la menos I K R. Entonces hay que multiplicar todo eso ahí. S al cuadrado es menos 1, entonces nos va con ese menos, esto nos queda C sobre 2R por 2pi cuadrado. Muy bien. Integral de 0 a más infinito de lo siguiente. Entonces, abramos aquí un paréntesis no, como unos corchetes. Entonces, esto es, vamos a ver cómo hacemos esto para que no perdamos el hilo. Esto es esta por esta y más esta por esta porque ambas tienen signo menos. Entonces nos queda E a la I C K tau más I K R más E a la menos I C K tau más K R. Por decán. Ahora vamos a hacer las otras en amarillo. Entonces vamos a multiplicar esta de acá por esta de acá y observen que salió un signo menos. Y esta de acá por esta de acá y observen que sale otro signo menos. Entonces factoricemos ese signo menos. Menos la integral entre 0 y más infinito de E a la I C K tau menos KR más E a la menos I C K tau más KR de K y cerramos esos corchetes que habíamos abierto inicialmente. Entonces ahí ya más o menos vamos a comenzar a tomar forma, un poquito de forma, no mucha realmente, pero algo. Esto es C sobre 2R, 2pi al cuadrado. A ver, entonces, ¿qué multiplica? ¿Era blanco el que usamos? Sí. A la integral entre 0 y más infinito de E a la I Z más R por K más E a la menos I Z más R por K por dk. Esta es una integral. La otra integral creo que era en amarillo, sí. Entonces ahora menos integral entre 0 y más infinito de E a la menos I, bueno, coloquémosle I, Z menos R por K más E a la menos I, Z menos R por K por dk y cerramos los corchetes. Entonces acá, digamos que nosotros hemos llegado a alguna cosa para poderlo integrar. Otros pudiéramos hacer, bueno, entonces ahí que tenemos algo así como un coseno, ¿cierto? Entonces la integral de 0 a infinito del coseno, bueno, un poco de cosas. Eh, esa integral va a dar un seno, ¿cierto? Entonces el seno de algo sobre algo muy parecido a lo que era en el argumento. Vamos a ver unas cosas y vamos a terminar viendo que son unos deltas porque tenemos un límite doblado en el infinito, ¿cierto? Y entonces tenemos un seno de algo sobre algo
Eso solamente es diferente de cero cuando, digamos que el argumento es un 1, entonces tenemos ahí el argumento o sea, cuando Z es igual a R, bueno, bla, bla, bla. Entonces, y tendríamos unos deltas, pero hay una forma más fácil de llegar allá, cuando tenéis que hacer las integrales y comenzar, digamos que a pensar en todas las simplificaciones, y es esta. En este segundo término voy a utilizar el color morado. En este segundo término de esta integral, esencialmente esto es también otra integral acá entre 0 y más infinito, ¿cierto? En este término y en este término de acá, lo que voy a hacer es que voy a hacer una sustitución. Voy a sustituir k por menos k. Lo mismo acá, k por menos k. Listo. ¿Qué pasa si yo sustituyo k por menos k? Lo que sucede es que dk pasa a ser menos dk. Y los límites ya no son de 0, eran de 0 a infinito. Ahora quedan de 0 a menos infinito. Por lo tanto, cuando yo reescribo esto, puedo reescribir lo siguiente. Esto es c sobre 2r, 2pi cuadrado, integral. Esto no me va a caber acá. Hicimos otra hoja. Entonces, esto es c sobre 2r, 2pi cuadrado, integral de 0 a más infinito, de e a la i, c tau más r por k de k, menos integral de 0 a menos infinito. E, como esto antes era un menos acá, ahora con ese cambio queda como un más. Esto es e a la i, c tau más r, k de k, ¿cierto? Ahora, menos la integral de 0 a más infinito de e a la i, c tau menos r, k de k, menos la integral de 0 a menos infinito, e a la i, c tau menos r, k de k. Y cierro. Invierto los límites en cada segunda integral en cada línea y simplemente cambio de signo. Esto es c sobre 2r. 2pi al cuadrado por la integral de 0 a más infinito de e a la i, z tau más r, k de k, más la integral entre menos infinito y 0 de e a la i, z tau más r, k por dk, menos integral entre 0 y más infinito de e a la i, z tau menos r, k de k, más la integral entre menos infinito y 0 de e a la i, z tau menos r, k de k. Y cierro. Esas integrales las puedo unir porque va de menos infinito a 0, de 0 a infinito, entonces como una integral de menos infinito a infinito, ¿cierto? Por lo tanto, esto me queda como c sobre 2r por 2pi cuadrado por la integral entre menos infinito y más infinito de e a la i, z tau más rk de k más la integral menos la integral entre menos infinito y más infinito de a la i, z tau menos rk de k. ¿Qué falta por hacer para mirar a ver qué es eso? Coger uno de los 2pi que acá hay dos 2pi. Sacar uno y meterlo dentro de la integral. Entonces, ¿esto cómo queda? Queda c sobre
El 2pi que sobra acá lo multiplico por ese 2, queda 4. Entonces esto queda 4pi r, que multiplica a 1 sobre 2pi, integral entre menos infinito y más infinito, de e a la i, z o más r, k de k, menos 1 sobre 2pi, integral entre menos infinito y más infinito, de e a la i, z o menos r, k de k, ¿cierto? Entonces lo que pueden notar, que eso lo discutimos el día de ayer, es que esto es una función delta de z o más r. Es decir, esa integral que tenemos ahí es la transformada inversa de Fourier de un delta. Y esta de acá es simplemente delta de z o menos r, o lo que es igual a delta de r menos z o. Porque la función delta es una función par. Esencialmente lo que yo utilicé ahí es el hecho de que delta de t se puede escribir como la transformada inversa de Fourier de de lo siguiente, de un delta de omega por e a la i omega t, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente lo que nosotros tenemos, pero como delta de omega, la transformada de Fourier del impulso es 1, entonces decimos que la integral entre menos infinito y más infinito de di omega sobre 2pi por e a la i omega tau, entonces es un delta. Entonces, ¿qué significa? Que el delta va sobre lo que acompaña a la variable que se está integrando. Y como podemos ver acá, lo que acompaña es z o más r, y le acompaña acá es z o menos r, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos las dos deltas, y así la transformada inversa de Fourier de g de r, tau queda dada por g de r, tau igual a c sobre 4pi r, que multiplica a delta de z tau más r menos delta de r menos z tau. Ahora, acá hay que notar una cosa muy importante. Vamos a hacer una cosa. Voy a factorizar c dentro de esas deltas. Factoricemos c primero. Esto es igual a c sobre 4pi r delta de c factor de tau más r sobre c menos delta de c factor de tau menos r sobre c. Y por propiedades, eso es 1 sobre c, ¿cierto? Entonces, y entonces ese 1 sobre c queda así. Entonces queda c sobre 4pi r, 1 sobre c, delta de tau más r sobre c, menos 1 sobre c, delta de tau menos r sobre c. Estas c se cancelan y queda que la función de Green en r y en tau queda como 1 sobre 4pi r
delta de tau más R sobre C menos delta de tau menos R sobre C. Ahora vamos a analizar esto. Ya vamos a acabar, chicos. Me demoro un segundo más y listo. Entonces, realmente, lo que nosotros tenemos aquí en este caso es que tenemos que esta diferencia de tiempos entre T y T', que es el tiempo en el que yo estoy midiendo y el tiempo en el que estoy excitando, esa diferencia de tiempos, según esto, porque tau es igual a T menos T', y esto sería igual a menos R sobre C. Eso significa que esa parte de la función de Green es una función de Green que corresponde a una onda que se propaga regresivamente en el tiempo. Es decir, es una onda que se propaga en el tiempo desde la respuesta hacia la excitación. Y esa es precisamente la restricción que nosotros queremos imponer sobre esa función de Green. No queremos que tenga eso, ¿cierto? Entonces se pueden hacer la pregunta, bueno, si esa restricción la colocamos desde el principio, entonces, ¿por qué tiene, digamos, que ese término ahí? Eso lo podemos discutir, tiene varias respuestas, ¿cierto? Pero esencialmente lo que nosotros queremos es que la respuesta se propague progresivamente en el tiempo. Es decir, que la diferencia entre estos dos tiempos, entre el tiempo de medida de la respuesta y el tiempo de excitación, sea positiva, como en el segundo caso que tenemos acá. Por lo tanto, la función de Green que nosotros usamos es esta. Delta de tau menos R sobre C o menos 4 sobre 4 pi R. Ahora, si reemplazamos esto, entonces podemos decir que la solución de la ecuación de onda, que es la integral de convolución sobre D3R' y sobre DT', de G de R menos R', coma T menos T', por S de R', coma T'. Entonces sería igual a la integral sobre D3R' de tau prima de la función de Green, que es delta de T menos T', menos la magnitud de R menos R' sobre C, con un signo menos acá, sobre 4pi por la magnitud de R menos R', por S de R', T'. Si nosotros vamos a sacar las constantes de ahí, la constante es menos 1 sobre 4pi. Integramos con respecto a T'. Eso, si integramos con respecto a T', eso significa que T' ha de ser igual a T menos R' sobre C. Bueno, muy bien, entonces, un segundo. Entonces, por lo tanto, esto es ya, nos salimos de esa integral con respecto a R', perdón, a T'. Por lo tanto, ¿esto cómo nos queda? Nos queda la integral sobre D3R' de la excitación o de la entrada evaluada en R' y en un tiempo T menos R menos R' sobre C dividido R menos R'. Esa es la solución de la ecuación de onda. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros de acá? Que la excitación adelanta en el tiempo a la respuesta por un valor dado por R menos R' sobre la velocidad de la onda. Es decir, la excitación adelanta la respuesta o la respuesta está atrasada de manera causal con respecto a la excitación por un valor de tiempo igual a la distancia que se tarda la onda en viajar desde el punto donde se excita, donde se produce la onda,
hasta el punto donde se mide la onda dividido la velocidad de la onda, ¿cierto? Entonces, por eso es que estas soluciones llaman soluciones retardadas, no solamente porque esta es una función de Green retardada, sino porque esencialmente eso se refleja en la respuesta. La respuesta está retardada con respecto a la excitación. Ahora, si S de RT es igual a menos rho de RT sobre epsilon sub 0, entonces sí de RT es simplemente igual al potencial escalar. Por lo tanto, el potencial escalar se puede escribir como, si reemplazamos ahí todo esto, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen de 3R', rho de R', T menos R menos R' sobre C, dividido R menos R'. Este se conoce como el potencial retardado escalar, como el potencial escalar retardado, lo que se conoce en la teoría electrodinámica como los potenciales retardados, o retarded potential, ¿cierto? Y en el caso de que S, la excitación, sea igual a menos mu sub 0 por la densidad de corriente, entonces psi de RT vectorialmente, porque es un problema vectorial que se divide en tres problemas escalares, eso fue lo que solucionamos, viene dado por el potencial vectorial, y por lo tanto el potencial vectorial, si se reemplaza, se puede escribir como mu sub 0 sobre 4pi, integral sobre un volumen de D3R', J de R', T menos R menos R' sobre C, dividido R menos R'. Entonces, este es el potencial vectorial retardado. Listo, entonces esos son lo que se conoce como potenciales retardados, y los potenciales retardados son esencialmente ondas producidas por las densidades de carga y de corriente que viajan con una velocidad c, donde la memoria de la función de Green viene viene dada por un delta de t menos t' menos r menos r' sobre c. Aunque esta es una memoria trivial, no tiene memoria cero, porque el sistema no está respondiendo exactamente en el mismo instante de tiempo en el que está siendo excitado, sino que responde un tiempo después, exactamente un tiempo después, dado por R menos R' sobre C. Lo que pasa es que en ese tiempo el sistema no conoce correlaciones para tiempos anteriores al tiempo donde está respondiendo. Esa es la diferencia. Es decir, en ese tiempo el sistema respondía ahí, pero sin memoria. Pero ya no responde de manera instantánea. O sea, tiene una memoria trivial, por decirlo así. Memoria instantánea. Pero ya no en el mismo instante de tiempo en el que se excita el sistema, ¿cierto? Entonces, realmente esto es todo lo que teníamos para decir sobre las funciones de Green para problemas dinámicos en electrodinámica clásica, ¿cierto? Yo creo que ya con esto, por decirlo así, es más que suficiente para los problemas de las funciones de Green en electrodinámica clásica.